Buenos días. En este video vamos a hablar de dos nociones. Una es el límite total de tinta y dos, la sustitución de color por color gris. Primero, vale la pena mencionar que vamos a recordar que cuando se imprime una tinta, se imprime habitualmente a través de una trama de color y que esa trama de color básicamente se grada en porcentajes. Cuando los puntos de la tinta son muy grandes, tan grandes que no dejan espacios en blanco, en ese momento decimos que la tinta está al 100%, es decir, que hay un cubrimiento total de la tinta. Mientras que cuando tengo áreas de espacios en blanco que son equivalentes a las áreas de los puntos de tinta, podemos decir que la tinta está al 50%. Y así puedo gradar de 100 hasta 0%. En este momento estamos viendo un color construido a partir de la participación de las cuatro tintas al 100%. A este tipo de color se le llama color negro registro. Y aquí vamos a hacer la claridad. Tenemos una sumatoria de tintas igual a 400%. Esto lo menciono porque muchos de los papeles que usamos no aguantan esa cantidad de tinta sobre su superficie. Básicamente es como si yo estuviera tomándome una gaseosa y tratara de tomármela en fondo blanco, muy probablemente solamente voy a llegar hasta la mitad y en ese momento me voy a atorar, me voy a sentir que el término que se usa habitualmente es que se embucha y no voy a poderme tomar más gaseosa. Y en ese momento, digo que ese es mi límite. Los papeles tienen una condición similar, y es que tienen una capacidad de absorción de tinta, de líquido, y eso varía dependiendo de las características del papel. El papel entre más poroso es, probablemente va a tener un límite de tinta mucho menor, es decir, se embucha más rápido, y un papel estucado tiende a embucharse, a aguantar más, a tener límites un poquito más altos. Entonces vamos a tratar de ver un poco esa noción. En este caso tenemos una tinta que suma 280%, es un color construido por 90 de cian, 50 de magenta, 100 de amarillo y 40 de negro. Esta sumatoria es un color de entrada complicado para cierto tipo de papeles como el papel periódico, que tienen límites que están entre los 260 y 280%. Este tipo de color ya empieza a ser complicado. ¿Qué es un color complicado? Básicamente colores oscuros de una imagen que superan los 280-300% de tinta. Entonces esos colores generalmente van a generar una saturación, una sobrecarga sobre el papel y van a empastelarse, es decir, va a empezar a perderse las tonalidades de la imagen, tonos oscuros, pero las variaciones de tono, y el color se va a homogenizar y se va a volver como una plasta de color. Entonces, la pregunta es cómo podríamos hacer para poder reducir estos valores, para poder controlar estos valores y evitar que ocurra esto. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es entender lo siguiente, y es, si nos fijamos por la composición de este color particularmente, hay una zona que vamos a llamar la zona de tono o la zona neutra de color. Es decir, la información que se brinda de una imagen tiene dos componentes. Este componente neutro, que es lo que da el tono, lo que me permite entender cuáles son las zonas oscuras y claras de la imagen. Y dos, el componente cromático, que son estos elementos que sobresalen de la zona neutra y que me dicen que este color tiende a ser verdoso. Si esta zona gris fuera más bajita y estos picos, llamémoslos así, fueran los mismos o tuvieran el mismo tamaño,
podríamos decir que es también verdosa, pero sería un color más claro. Entonces, esto es lo que nos da la intensidad o la oscuridad o claridad del color, mientras que esto es lo que nos da la información cromática, que nos dice que es verdoso, o rojo, o verde, o azuloso. Y el color gris, el color negro, tiene una participación aquí del 40%. Entonces, lo que vamos a tratar de pensar es que este componente neutro que comparten estos tres colores, estos tres tintas en este color específico, son de un 50%. Entonces vamos a tratar de reducir el componente neutro que tiene la imagen a partir de la suma del CMY y lo vamos a trasladar al K. Es decir, el K va a sumar esos 50 y estas tres tintas van a reducirse. Entonces se va a ver más o menos así. El cian que estaba en 90 bajó a 40, se le quitaron 50. El magenta que estaba en 50 quedó en 0. El amarillo que estaba en 100 quedó en 50. Y el negro que estaba en 40 subió 50. Entonces, básicamente la construcción de color, aquí la carga tonal es responsabilidad del color negro, básicamente. Mientras que la carga, el valor cromático, ahora es responsabilidad de, en este caso, del cian y del amarillo. Al sumar las tintas, esto nos da un 180%. Entonces, fíjense, construimos un color muy similar, no son idénticos, pero son colores muy similares. Y en este caso, pues logramos reducir la participación de tinta y hacer que el papel no sufra tanto con la carga de tinta. Entonces, aquí podemos observar cómo es la carga o el límite total de tinta que se tiene según los tipos de papel. Estos valores son sugeridos, son aproximados. Entonces, un papel estucado, dependiendo del tipo de papel, aguanta un 320% de suma de tinta, a veces más. Un estucado mate entre 300 y 320, sin estucar entre 280 y 300, y un prensa entre 240 y 280. Insisto, estos valores no necesariamente son ciertos porque pueden tener condicionamientos de las máquinas, pueden tener condicionamientos también de la marca y el tipo de papel específico. Entonces, siempre es importante hacer pruebas de color impresas donde yo pueda verificar si el color se está subiendo o no se está subiendo, o si se está empastelando, para poder saber cuál es el límite de tinta según la máquina que estoy usando y el papel que estoy usando. Todo esto se hace en el proceso de gestión de color. Y así como se limita la suma total de tintas, también es habitual ponerle un límite a la tinta negra. Normalmente la tinta negra, cuando yo estoy usando colores oscuros al 80, al 90, 85%, si la ganancia de punto es demasiado grande, puede pasar que un color que está al 80% y la ganancia de puntos de 20% más se suba hasta el 100%. Y entonces no voy a notar diferencia entre un color al 80, al 90 o al 100. Entonces, para poder mantener esa variación tonal en el color negro, es importante también limitar la participación de la tinta negra. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.